a vosotros, hermanos. Paz para vuestras almas, para vuestras familias, para vuestros hogares, para vuestros corazones. Deseo, hermanos, realmente con el corazón que el amor de Dios, que la paz de su Hijo y la comunión del Santo Espíritu sean con todos ustedes. Siempre es un privilegio estar delante de la presencia del Señor. Yo suelo decir lo que dice la palabra, que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Si no, preguntarle al ladrón de la cruz, que toda una vida viviendo para el diablo le llevó a morir crucificado, pero un instante al lado de Cristo fue bastante para irse al paraíso. Merece la pena estar al lado de Cristo hasta crucificados. Sea su nombre glorificado. Yo amo a Dios con el alma. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos levantan la mano y dicen aleluya, por favor? Yo quisiera en esta tarde que la palabra de Dios llegara a tus entrañas y que, aunque no te emociones, salgas con un nuevo pensamiento en tu corazón, con libertad en el alma. Amén. Yo le decía al Señor: Señor, ¿qué les digo a tu pueblo? Mucha gente se ha reunido hoy para oír tu palabra. Señor, ¿qué les digo? Y el Señor me ha dicho: diles que les amo. Aleluya. Amén. Amén. Me ha dicho Dios que te diga que te ama. No se lo estoy diciendo al que está a tu derecha, ni al que está a tu izquierda. No se lo estoy diciendo al que está delante o detrás de ti. Te lo estoy diciendo a ti. Me ha dicho Dios que te diga que Él te ama. Ay, Padre. Bendito seas, Dios. Siento la presencia del Señor. Gloria al Espíritu Santo. ¿Hay alguno en este lugar que ame a Dios a pesar de no haberle visto nunca? Amén. Le ama sin haberle visto. Tiene mérito que ames a Dios sin haberle visto. Gloria, gloria a tu nombre. Pero mayor es el mérito de Dios, que te ama a pesar de verte. Dios te conoce y te sigue amando. Yo quiero que hoy me permitáis unos momentos de locura. Quiero explicaros cuántos ama Dios. Yo os digo que me permitáis unos momentos de locura, porque solamente un loco se atrevería a explicar el amor de Dios, ya que el amor de Dios no tiene explicación. Posiblemente la mejor manera de explicaros cuántos ama Dios sería inclinar yo la cabeza y decir: no lo puedo explicar, exceda mi razón. Porque, pregunto, ¿hasta dónde nos ama Dios? ¿Cuáles son los linderos del amor de Dios? ¿Dónde está la orilla del amor de Dios? ¿Cuál es el límite? El amor de Dios es un mundo sin linderos, es un mar sin orillas. Dijo Agustín de Hipona: el límite del amor de Dios es amarte sin límites. ¿Quién puede explicar el amor de Dios? Si el gran apóstol Pablo, el filósofo del primer siglo, un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, cuando quiere explicar el amor de Dios a los efesios, se queda sin términos, sin vocablos, y tiene que ponerse de rodillas y decir a los efesios: oro a Dios para que sea Dios mismo quien envíe el Espíritu Santo y ilumine vuestro entendimiento, para que seáis plenamente capaces de entender cuál es la profundidad, la altura, la anchura y la longitud del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. No lo puede explicar, por eso apela al Dios Espíritu, porque solamente todo un Dios puede explicar el amor de Dios. Quien puede explicar el amor de Dios, ese es Dios. Excede a todo conocimiento. Y es que, señores, no solamente los filósofos, los sabios, los científicos son incapaces de expresar y explicar el amor de Dios, sino que aún los ángeles, que tienen en su haber millones de años de existencia al lado de Dios,
que son más poderosos que nosotros en sabiduría y en fuerza, que ven el rostro del Padre cada día, dijo Jesús. Aún los ángeles no pueden entender, concebir y mucho menos explicar por qué Dios ama así. Los ángeles, los querubines no pueden explicarlo, no pueden entender por qué Dios te ama tanto. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Yo digo que por eso le adoramos. Le adoramos porque sobrepasa el entendimiento. Porque si Dios fuese lo suficientemente pequeño como para entenderle, no sería lo suficientemente grande como para adorarle. No sé si me has entendido. Si Dios fuese lo suficientemente pequeño como para entenderle, no sería lo suficientemente grande como para adorarle. Si yo pudiera meter a Dios en los límites cortos de mi lógica y mi razón, entonces Dios sería pequeño como yo. Si Dios cabiera dentro de mi razonamiento, Dios sería como yo. Y si Dios fuera como yo, os confieso, no solamente no le adoraría, me avergonzaría de Él, como me avergüenzo de mí mismo, de mis debilidades, de mi pequeñez. Pero si le adoro, es porque excede a mi lógica, a mi inteligencia y a mi razón. Porque no hay lógica adorar a un Dios que quepa dentro de la lógica. No es razonable adorar a un Dios que quepa dentro de los límites de la razón. Si le adoramos es porque es inmenso, es grande, es glorioso, es terrible. ¿Cuántos le aman a pesar de no entender su gloria? ¿Cuántos le aman y dicen aleluya? Lo pude entender hace poco en la palabra, una expresión del apóstol Pablo. Capítulo 1 de Romanos dice que la existencia de Dios es inexcusable. Es inexcusable. Pero cuando habla de su naturaleza, dice, oh, cuán insondable es tu mente. Tus caminos son inescrutables e insondables, es decir, no tiene fondo y no se puede averiguar. Es decir, Pablo dice, la existencia de Dios es inexcusable, pero su naturaleza es inexplicable. ¿Quién puede entender su grandeza? El nombre del Señor sea glorificado. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? Yo os tengo que decir que a pesar de no poder entender el insondable e inescrutable amor de Dios, el apóstol Juan deja una frase corta, pero tan profunda, que es capaz de enamorar al hombre de Dios. Y es esta: Dios es amor. Aleluya. Explicaremos esta frase enseguida. Lo peor que hemos hecho los cristianos es intentar razonar el amor de Dios. Hemos intentado razonarlo y razonarlo nos ha hecho daño, porque hemos pensado que el amor de Dios es como nuestro amor y ahí nos hemos hecho daño. Nos hemos hecho mucho daño, porque al tratar de razonar el amor de Dios le hemos puesto límites. Por decir un ejemplo, en el amor humano hay una ley y es esta: para que la gente te ame, tú tienes que ser bueno, tú tienes que portarte bien, tú tienes que dar regalos, elogiar a la gente. Pero es que Dios no es así. Dios no necesita hacer nada para que el hombre haga nada para que Dios ame al hombre. Intentar razonar el amor de Dios nos ha perjudicado. Y yo lo voy a explicar y voy a comparar el amor de Dios con el amor humano. Atención. El amor humano no es más que un mero sentimiento. Un sentimiento que tiene un nacimiento. Nace por una mirada, por una sonrisa, por un abrazo. Sufre alteraciones, crece o mengua, porque el amor humano, que es un sentimiento, depende del trato. El trato lo puede hacer que crezca o que mengue. Y el amor humano, al ser un sentimiento, muere. A veces muere porque el que ama muere, y otras veces el amor muere porque lo matan. Luego el amor tiene un nacimiento,
sufre alteraciones porque está sujeto al trato y muere porque el que ama muere o porque las traiciones lo matan. Luego el amor humano es como un pequeño fuego que lo enciende una pequeña chispa, lo aviva la hojarasca, pero lo apaga una lluvia inesperada, porque es un sentimiento. Pero el amor de Dios no es un sentimiento. Notad que el apóstol no dice Dios siente amor, ni tampoco dice Dios tiene amor, porque se quedaría corto. El hombre, los ángeles tienen amor y sienten amor. Gloria al Señor. Los ángeles tienen amor hacia Dios. Los hombres tienen y sienten amor hacia los hombres. El amigo tiene amor hacia su amigo. La madre siente amor hacia su hijo. El padre siente amor hacia su hijo. Pero tengo que decir que Dios no siente amor, eso es poco. Dios no tiene amor, eso es poco. Dios es amor. Ya nos estamos volviendo locos. Dios es Padre Santo. El amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios es un atributo inherente de su naturaleza. Dios es. Permitidme un ejemplo vulgar, no encuentro otro. Este púlpito es madera. Yo soy carne. Dios es amor. Quitar la madera de este púlpito y el púlpito desaparece. Quitar la carne de angeloso y angeloso desaparece. Quitarle el amor a Dios y Dios dejará de existir, porque Dios es amor. La materia prima de este púlpito es madera. La materia prima de mi persona es carne. La materia prima que compone a Dios es el amor. Mires donde lo mires, Dios es amor. ¿Cuántos aman a este Dios tan tierno, tan amoroso? Dicen aleluya, por favor. Dios es amor. Luego, escúcheme, si Dios es amor, todo lo que Dios es, lo es su amor. Lo que estás volviendo locos, Ángel. Me vas a entender, porque yo me explico bien y tú sabes entender. Dios es amor. Luego, con este principio podemos decir que todo lo que Dios es, también lo es su amor. Primero, Dios tiene autoexistencia. Es decir, Dios nunca nació. Dios siempre existió. No hubo un instante en la eternidad en el que Dios no existiera. La nada no existe porque Dios siempre existió. El hombre depende de agentes externos para subsistir. Si le falta el alimento, en 70 días se muere. Si le falta el agua, en 6 días se muere. Si le falta el oxígeno, en unos segundos se muere. Porque depende de elementos externos para su existencia. Mas Dios tiene autoexistencia, es decir, no necesita de nada ni de nadie para existir, para ser quien es. Él no solamente existe, Él vive. ¿Qué digo? No solamente vive, Él es la misma vida. En Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Nunca hubo un instante en el que Dios no existiera. Luego Dios no puede celebrar el día de su cumpleaños porque no hubo un día en el que Él naciera. ¿Cuándo celebrará Dios su cumpleaños? Nunca, porque Dios nunca nació. Siempre existió. Luego, si Dios siempre existió y Dios es amor, significa que el amor nunca nació, siempre ha existido. ¿Qué significa esto? Te lo estoy diciendo a ti. Jamás hubo un instante en el tiempo eterno del pasado en el que Dios no te amara. Amén. Padre Santo, jamás hubo un instante en el pasado infinito en el que Dios no te amara. Ay, Padre Santo, ¿estáis aquí conmigo? Amén.
Antes que tú nacieras, antes que te convirtieras, antes que Dios creara la materia, antes que Dios creara los ángeles, antes que existiera, gloria al Señor, el mundo y el universo, ya existía alguien en el tiempo infinito que sentía algo noble por ti. Dios te amó desde la eternidad. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Dios no empezó a amarte cuando decidiste a ser bueno. Dios no empezó a amarte cuando te convertiste. Dios no empezó a amarte cuando naciste. Dios ya te amó desde antes de la fundación del mundo. Y como prueba ya predestinó a su Hijo para morir en tu lugar. ¿Qué significa esto? Que no nos podemos gloriar de lo que Dios siente por nosotros. Explícanos eso, Angeloso, te lo explico. Yo conocí a mi esposa cuando yo tenía 18 años. Cuando yo la conocí, yo no sentía nada por ella. Aquí no había nada en mi corazón hacia ella. Pero después de muchos años de convivencia, por su buen hacer, por su respeto, por su cariño, por cuidarme como me cuida, ha conseguido que yo la ame de una manera especial. Para mí mi esposa es la persona que más amo en la tierra. Cuando yo tenía 18 años, ese sentimiento aquí no estaba, Josué. Pero ahora hay un amor muy fuerte hacia ella. Y yo no puedo gloriarme de este amor, porque este amor que hay en mí hacia ella, lo ha conseguido ella. Lo ha sembrado ella en mí. Por su respeto, por su cariño, por su ternura. Luego ella puede gloriarse de lo que yo siento por ella, porque ella se la ha ganado. Porque el amor no se exige, se gana. Pero tengo que decir que nosotros no podemos gloriarnos del amor que Dios tiene hacia nosotros, porque nosotros no hemos hecho nada para que Dios nos ame. Sí, Dios te ama, pero no por lo que tú has hecho, yo he hecho. Dios te ama, sí, pero no puedes gloriarte porque te ame, porque tú no tienes mérito. Porque antes que nacieras, antes que Dios creara el universo, Dios ya te amaba. Luego, si te ama, no es que tú lo hayas conseguido, es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dales aplauso a este amor, por favor. ¿Cuándo empezó Dios a amarte? Desde la eternidad. Segundo, Dios es omnipresente, ¿lo saben? Es decir, Dios está en todo lugar. Si subiera las estrellas, dijo el salmista, allí estás tú. Si bajara las profundidades del abismo, allí está tu presencia. Si fuera los confines de la tierra, allí estás tú lo llenas todo, eres omnipresente. Omnipresente es la virtud de estar en todo lugar de forma simultánea al mismo momento. Dios es omnipresente, no solamente en el espacio, sino en el tiempo. Dios está en todo lugar. Habita el espacio y habita la eternidad, dice la palabra. Esto es un misterio. Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. ¿Y qué hemos dicho? Que Dios es amor. Luego, si Dios es amor y Dios es omnipresente, yo hoy declaro que el amor de Dios está en todo lugar. El amor de Dios es omnipresente. Aleluya. Mires donde mires, si miras con tu espíritu, verás el amor de Dios en muchas de las cosas que te ocurren. Una vez le dije a un almendro, jóvenes, le dije, háblame del amor de Dios. Y el almendro floreció. Le dije al ruiseñor, háblame del amor de Dios. Y el ruiseñor cantó. Le dije a un águila, háblame del amor de Dios.
Y el águila extendió sus alas y se elevó. Le dije a la tierra, háblame del amor de Dios. Y de la tierra brotó una espiga de trigo. Le dije al sol, háblame de Dios. Y el sol me iluminó y me dio su calor. Le dije a una madre, háblame del amor de Dios. Y aquella madre me dio un beso. Le dije a un anciano, háblame del amor de Dios. Y aquel anciano me dio un consejo. Le dije a un niño, por favor, háblame del amor de Dios. Y aquel niño me sonrió. Le dije a un pobre, háblame del amor de Dios. Y el pobre me prestó su capa. Le dije, ¿cómo te llamas? Le dije a Juanjo, háblame del amor de Dios. Y el hermano Juanjo me dio un abrazo. Le dije a la Biblia, háblame del amor de Dios. Y la Biblia me dijo, cuando pases por las aguas no te anegarán. Y cuando pases por el fuego tu vestido no arderá, porque Dios estará contigo. Le dije a un carpintero de Galilea, ¿le conocéis? Le dije, háblame del amor de Dios. Y aquel carpintero cargó sobre sí mi culpa y mi pecado, y en una cruz por mí se entregó. ¡Oh, gloria! El amor de Dios te está abrazando cada instante, pero hay gente que no se da cuenta, no lo ve, porque les ciega una herida del pasado. Ay, Dios. Y otros no sienten su amor porque les distraen una obsesión. Y algunos no sienten el amor de Dios en las entrañas porque un recuerdo les tortura en el presente. Pero si hoy abrieran los ojos, verías que Dios te está besando cada instante. Gracias, Señor, por favor. Está aquí Dios. Lo creo. Abre los ojos y verás el amor de Dios en todo lo que te rodea. ¿Tú qué crees? ¿Que el vaso de agua que te bebiste hoy se creó por casualidad? Alguien que te amaba mucho lo creó. ¿Tú qué piensas que el oxígeno que te mantiene vivo está ahí por casualidad? Alguien que te quiere mucho lo creó. ¿Tú qué piensas, gloria al Señor, que esa criatura que se gestó en tus entrañas, hermana, y que es tu hijo, fue por casualidad? Alguien que te amaba mucho te lo dio. Santo, santo. Mires donde mires, verás el amor de Dios, porque el amor de Dios es omnipresente, porque Dios es amor. Apláudele a este amor, apláudele con entusiasmo. Santo. Me ha dicho Dios que te diga que te ama. Quiero seguir conociendo a Dios. ¿Cuántos quieren seguir conociendo a Dios? Hemos dicho Dios tiene autoexistencia. Dios es omnipresente. Ahí va esta. Yo me gozo con esta palabra. Dios es inmutable. Inmutable, no cambia. Es inalterable. Yo no. Yo soy vulnerable. Yo cambio. Estoy sujeto al cambio. Algunos me dicen, angeloso, no cambies nunca. Y yo le digo, es imposible. Me pides algo imposible. No soy dueño ni de mi sombra. No puedo ni sujetar mi sombra, porque la posición de mi sombra depende de la posición del sol. El sol está delante de mí, mi sombra estará detrás. Pero si se altera el sol, se altera mi sombra y no la puedo retener. Soy así, soy vulnerable. Estoy sujeto al cambio. Pero dice la palabra, dice Santiago, en él no hay ni sombra de variación. Esté donde esté el sol, se caiga el universo, se rompa las estrellas, haga lo que haga el diablo, haga lo que haga el hombre, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es inmutable.
Y si Dios no cambia, y Dios es amor, el amor de Dios es inalterable. Dios mío de mi alma, ¿cuántos sienten a Dios en esta tarde? ¿Cuántos sienten a Dios? Levantan su mano y dicen aleluya. El amor de Dios es inalterable. No hay nada que lo pueda alterar. Dios mío de mi alma. Atención, escucha esta palabra. Escucha esta palabra. Santo, Gloria a Dios. jamás harás una obra tan buena, tan buena, tan buena, tan buena, que por ello consigas que Dios te ame más. Pero jamás harás una obra tan mala, tan mala, tan mala, que por ello consigas que Dios te ame menos. Santo. Gloria a Dios. Yo sé ese amor. Estoy hablando de su amor, de su naturaleza. Luego hablaremos del trato. El amor de Dios es inalterable. Dios mío de mi vida. El trato sí es alterable. Tengo que atar esto, Josué. Porque hay quien predica un amor de Dios tan desmedido, que predican un amor consentidor. Y Dios es amor, pero no es un consentidor. He oído predicar: Dios te ama, y porque te ama, aunque peques, te vas para el cielo. Y aunque peques, tú no te preocupes, como Dios te ama, ya has proveído para todos los pecados del futuro, haga lo que hagas. Eso no es el amor de Dios. Eso es el amor según la concepción del hombre, pero no según la teología. Y he dicho que el amor no se puede razonar. El amor hay que interpretarlo según la teología y no según la razón. Nosotros que amamos a nuestros hijos, sí consentimos muchas cosas de los hijos, pero tengo que decir que Dios es amor, pero es justicia. Está perfectamente equilibrado. El amor de Dios no es como el amor humano del hombre. David era un hombre justo, era un hombre recto, y cuando Goliat humillaba a los escuadrones de Jehová, una ira justa nació de él, la justicia. Ardía en su corazón y dijo: ¿quién es este que se ríe de los escuadrones de Jehová? Cogió la piedra de la justicia y se la lanzó, y después le mató. Era un hombre justo. Pero después su propio hijo Absalón provoca una división, un golpe de estado. Y a ese le ama mucho. Es su propio hijo. Chuchi, es su propio hijo. ¿Sabe qué hace? Se esconde, se va, esconde la piedra de la justicia y le dice a Juan: no me lo mates. No me lo mates. Porque el amor humano que tenía hacia su hijo debilitaba su sentido de la justicia. Porque es fácil lanzar piedras a los Goliat por los cuales no sientes nada, pero lanzar las mismas piedras de justicia a los tuyos, a los que amas. ¡Qué bueno! Qué bueno. ¡Qué bueno! Que yo te juzgue a ti y te lance la piedra de la justicia, a ti que no te conozco, a ti por el cual no siento nada. Eso es fácil, eso a mí no me convierte en justo. Soy justo si la misma piedra que te lanzo a ti se la lanzo a mi hijo. Luego, el amor humano debilita el sentido de la justicia del propio hombre. Por eso cuando tu niño hace algo, merece justamente un castigo. Cuando te mira con esos ojos de plato, llorando, tu sentimiento de amor debilita tu justicia y pasas por alto la justicia. ¿O no es verdad? Me pasa a mí y te pasa a ti. Porque nuestro amor nos hace débiles. Pero Dios es amor y es justicia, y está perfectamente equilibrado. Y para que quede claro, nuestro hermano Pablo lo dice: el amor de Dios no se goza de la injusticia. Dios es amor, pero no un consentidor. Aleluya. Es decir, que Dios disciplina y envía juicio aunque ame mucho.
Porque el amor de Dios no se puede alterar, pero escúcheme, sí podéis alterar su trato. La Biblia dice, Dios ensalta al que se humilla, pero humilla al que se ensalta, ¿no es cierto? Luego que Dios nos humille o nos ensalte depende de nuestra actitud. Luego el trato de Dios lo podemos alterar. El que ora, el que busca a Dios, es lleno del Espíritu Santo. El que se tira 24 horas empleando y viendo la tele, ese pues no será lleno del Espíritu Santo. Luego que Dios te bendiga o no te bendiga depende de tu actitud. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, y el que rehúsa al Hijo de Dios ya ha sido condenado. Luego que el hombre se salve o se pierda depende de su actitud, porque el trato de Dios sí lo puedes alterar. Aleluya. Santo, santo. Pero te tengo que decir, nadie puede alterar el amor de Dios. Nadie puede alterar el amor de Dios. El amor que Dios tiene hacia ti. Hagas lo que hagas, Dios te seguirá amando. Aunque me tenga que condenar y echar al infierno, pero aún en el infierno Dios seguirá siendo amor. ¿Cuántos me entienden y dicen aleluya? Jamás harás una obra tan buena que por ello consigas que Dios te ame más. Jamás harás una obra tan mala que por ello consigas que Dios te ame menos. Yo hubiera dicho una amén a esto. Si tú piensas que por hacer cosas buenas has conseguido que Dios te ame más, te tengo que decir que te arrepientas de ese pecado de ignorancia, porque tú no tienes tanto poder para hacer que el amor de Dios mejore. Porque ahora si ayunas Dios te ama más, entonces has conseguido mejorar a Dios. Yo te tengo que decir que Dios es perfecto, y más allá de lo perfecto no hay nada. Dios no puede mejorar. Ninguna obra tuya mejorará el amor de Dios. Así que nadie se envanezca porque ora, porque ayuna. Santo es el Señor. No por eso Dios te ama más. ¿Qué va? Te bendecirá más, pero no te ama más. Ciertamente tenemos que hacer ciertas cosas para ser bendecidos, pero no es necesario hacer nada para que Dios nos ame. Santo. Pero ahí va esta. Si piensas que porque has caído en un error Dios ha dejado de amarte, Dios te aborrece, yo te digo, arrepiéntete de ese pecado de ignorancia, porque tú no tienes poder para estropear a Dios. No tienes poder para estropear a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya, por favor? ¿Cuántos aman a Dios? Levantan su mano y dicen amén, por favor. Santo, te ama Dios, te ama Dios, te ama Dios. No se lo estoy diciendo a tu derecha, al de tu izquierda, te lo estoy diciendo a ti. Te ama Dios, te ama Dios. ¿Qué te ha dicho el diablo que por lo que has hecho Dios ha dejado de amarte? ¿Qué te ha dicho, gloria al Señor, el carnal, el estúpido que está a tu lado? Que ya no te ama Dios por lo que has dicho, por lo que has hecho, porque te has manchado. Yo te tengo que decir que lo que has hecho no ha agradado a Dios, pero que Dios te sigue amando, y que si tú eres capaz de arrepentirte, Dios es capaz de perdonarte. Siento esta palabra. No te envanezcas por el bien que haces, porque no conseguirás que Dios te ame más. Pero no te arrincones por el mal que has cometido, porque nunca conseguirás que Dios te ame menos. Ay, Padre Santo, está la unción de Dios en este lugar. ¿No sientes el amor de Dios en tus entrañas? Te ama Dios. El amor de Dios es un mar sin orillas, un mundo sin linderos. ¿Améis a Dios? ¿Améis a Dios, hermanas mías? ¡Qué bueno! Santo. No te enfades con Dios porque estás disciplinado. Si estás disciplinado es porque te ama mucho. Si te disciplina Dios es porque cree en ti. Dios no pierde el tiempo con lo que no vale. Oh Dios, te ama tanto Dios que te castiga.
Siento por el Espíritu que hay personas en este lugar que están enojadas con Dios, que hace tiempo que ya no hablan con Dios, porque estuvieron un tiempo orando y Dios no les contestó positivamente. Tienes una herida en el corazón y estás enfadado con Dios y no te hablas con Dios porque oraste y Dios no te concedió la petición. Pero te tengo que decir que lo que Dios desea para ti es aún más excelente que lo que tú deseas para ti mismo. Entender la frase que voy a decir ahora, yo sé que no es la adecuada. Si Dios te ha herido, perdónale. Lo ha hecho por tu bien. Dios. Santo, vuélvete ahora en amistad con Dios.